En esta semana se cumple un aniversario más del ajusticiamiento de uno de los tiranos más grandes del mundo, un asesino, principal tirano de América, autor de la muerte de las hermanas Mirabal, autor de la muerte de Jesús de Galíndez, del atentado contra Rómulo Betancourt, de cientos y cientos de dominicanos. Trujillo, un dictador sanguinario, fue ajusticiado por un grupo de héroes en este mes de mayo. Veamos el siguiente video sobre todo lo que significó el asesinato de este anticristo, de este criminal. Una gran incertidumbre se apoderó de la ciudad de Santo Domingo el 30 de mayo de 1961. A las 10:30 de la noche, un grupo de civiles y militares asesinaron al dictador Rafael Trujillo Molina en la carretera que conduce a San Cristóbal, hoy autopista 30 de mayo. La idea era interceptar y matar al dictador, luego tomar su cadáver y posteriormente entregar el cuerpo a Pupo Román, secretario de las Fuerzas Armadas, quien se había comprometido a hacerse cargo de la situación una vez se comprobara que Trujillo había sido eliminado. Habían intentado 3 veces en el mes de mayo, antes del 30, 3 miércoles antes, y no se había podido concretizar el atentado. De manera que esa fase fracasa, no exclusivamente porque el secretario de las Fuerzas Armadas no pudo actuar, es que otros factores impidieron que se desarrollara esa segunda fase. Minutos después del atentado, el secretario de las Fuerzas Armadas fue visitado por el general Arturo Espaillat, alias Navajita, quien presenció parte del ataque a balazos a Trujillo. Fue a poner en alerta a Román, quien salió de inmediato con el referido general para el lugar, y al llegar allí encontraron el carro de Trujillo, pero no estaba el generalísimo. En el ataque que terminó con la vida del dictador Trujillo participaron Antonio de la Maza, Juan Tomás Díaz, Antonio Inver Barrera, Modesto Díaz, Pedro Livio Cedeño, Salvador Estrella Sadalá, Roberto Pastoriza, Huáscar Tejeda y el teniente Amado García, que pertenecía a la Guardia Presidencial. Formaban parte del plan también Luis Amía Matió y Luis Manuel Tunti Cáceres, pero la noche del atentado no estuvieron presentes porque cumplían otras actividades. Como no localizaron al secretario de las Fuerzas Armadas, los conjurados se llevaron el cadáver a la residencia de Juan Tomás Díaz, en la calle César Nicolás Penson, en el sector Gascue. La persecución en contra de ellos se inició casi de inmediato, pues el chofer de Trujillo, Zacarías de la Cruz, sufrió múltiples heridas de bala, pero sobrevivió al ataque. Unos 20 o 30 minutos después del tiroteo, logró llegar al hospital militar conocido como Marión. Por las informaciones ofrecidas por el chofer Zacarías cuando llegó al hospital, los militares le informaron al coronel José León Esteves, esposo de Angelita Trujillo, hija del dictador, y fue así como la familia Trujillo en cuestión de minutos se enteró de lo que había sucedido. Pero además en el lugar encontraron una pistola calibre 45 que era propiedad de uno de los conjurados, creo que de Juan Tomás Díaz, que la tenía Antonio de la Maza esa noche. Y más adelante encontraron un vehículo abandonado, marca Mercury, que tenía la particularidad de que creo que era el único vehículo Mercury que había en Santo Domingo en ese entonces, propiedad de Salvador Estrella Sadalá. ¿Qué hacía ese vehículo ahí? Bueno, entonces inmediatamente ubicaron a nombre de quién estaba esa pistola, ubicaron de quién era ese vehículo. La policía informa al Servicio de Inteligencia Militar SIN de un herido de bala en la Clínica Internacional y de inmediato los investigadores se trasladaron allí. En la clínica se encontraba Pedro Livio Cedeño, quien al ser interrogado comentó que había estado en la casa de Juan Tomás Díaz sin revelar detalles sobre su participación. Los investigadores se dirigieron a la casa de Juan Tomás Díaz
y al interrogar al servicio doméstico confirmaron todos los integrantes del grupo de los conjurados habían visitado la vivienda esa noche. Además, en esa casa encontraron el maletín de Trujillo. Con un panorama cercano a quienes participaron en la emboscada, antes de la medianoche, los miembros del Servicio de Inteligencia habían ido a las casas de Salvador Estrella y Antonio de la Maza. De manera que hubo todo un despliegue militar esa noche por toda la ciudad y al mismo tiempo por todo el país. Y de inmediato ellos distribuyeron y informaron, alertaron a todo el ejército y a la policía de que las personas, Juan Tomás Díaz, Salvador Estrella, su hermano César Estrella que vivía ahí con ellos, Antonio de la Maza, Huáscar Tejeda, es decir, todo lo que ellos tenían ubicado esa noche, Inver Barrera, a mi ama Tío también, ellos lo ubicaron y de inmediato telegrafiaron a todos de que esas personas si pasaban debían ser detenidas. Ya pasaba de las 3 de la madrugada del 31 de mayo, cuando los investigadores del SIN deciden volver a la casa de Juan Tomás Díaz. Deciden revisar el garaje y allí, en un vehículo Oldsmobile, propiedad de Antonio de la Maza, encontraron el cuerpo sin vida del generalísimo Trujillo. Según narró el fiscal del Distrito Nacional, Teodoro Tejada Díaz, quien estaba en el lugar, todos comenzaron a llorar como niños al encontrarlo. Luego tomaron el cadáver, lo llevaron al Palacio Nacional y de ahí a su residencia de la avenida Máximo Gómez. Aún localizado el cuerpo sin vida de Trujillo, las autoridades se tardan en comunicar lo que había sucedido. Sin embargo, personas de la clase media se percataron de que algo había pasado. Por ejemplo, en el Country Club había una cena y muchos de los que salieron de esa cena, incluyendo al cónsul norteamericano, Henry Dearborn, cuando se desplazaban por la ciudad fueron interceptados por soldados, porque es que la ciudad fue ocupada por soldados del ejército en un operativo inusitado y la gente lo que hacía era refugiarse en sus casas, nadie estaba en el medio y había comentarios, pero no de que algo había sucedido y se barajaban muchas cosas. A lo mejor ha habido asomos de una expedición extranjera de dominicanos exiliados, se tenía muy fresco lo de 1959. Nadie pensó que podía ser que Trujillo había muerto. De los conjurados, además de Pedro Livio Cedeño, recibieron heridas leves Amado García Guerrero y Antonio Inver Barrera, quienes fueron tratados por un amigo. Al día siguiente, el único detenido era Pedro Livio. Los demás permanecían escondidos. Ese mismo día, al caer la tarde, fueron apresados Huáscar Tejeda y Roberto Pastoriza. El teniente Amado García, quien era el único militar activo, miembro del cuerpo de ayudantes militares, se refugió en el ensanche Osama. Fue una ficha clave en la conjura, ya que fue él quien avisó que Trujillo había adelantado el viaje para San Cristóbal. Por su parte, Antonio Inver logró que lo llevaran a la casa de una familia de diplomáticos italianos y Luisa Miama Tío se refugió en la casa de los esposos Tabaret Álvarez Pereira y Josefina Gautier, quienes lo mantuvieron en un closet durante más de 6 meses. De esa experiencia, doña Josefina escribió años más tarde un libro titulado Mi 30 de Mayo Escondido, donde ella narra los periplos de... Excelente video sobre la muerte del tirano. Bien, amigos televidentes, mañana es el Día de las Madres y nosotros queremos despedir este programa con una canción de Charles Aznavour dedicada a las madres y con esto despedimos nuestro programa llamándoles a que se cuiden su salud, empodérense ustedes mismos de su salud, los que no se han vacunado, vacúnense, mantengan la distancia, lávense las manos, pero sobre todo, dedíquenle el día de mañana a su madre. Entonces, escuchemos a Charles Aznavour.